Hola Scorpio, bienvenido al Elia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, a verlo completito para que de esa manera podamos apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso así sabrás cómo participar por premios. Bueno, estamos hoy aquí en tu especial denominado Esto quiere decirte esa personita. Si tú quieres saber más bien acerca de economía, te invito a que vayas a tu tarot semanal. Y si tú quieres saber lectura para solteros, es mejor que vayas a tu especial amor. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo personalizado, en el primer comentario están mis datos de contacto. Y pues ya no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad. Esta lectura tiene dos partes, un mensaje general de los ángeles para tu vida, como siempre, para todas las áreas de ella, y tenemos la respuesta a la pregunta en cuestión. Toma lo que resuene, deja ir el resto y siempre es necesario que luego de este video vayas a tu signo ascendente, sea en este canal o en otro, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Si no sabes cuál es tu ascendente, en el primer comentario te dejé un link para que lo vayas a consultar. ¿Ok? Entonces, recuerda que si tienes una petición especial de oración, me la puedes dejar en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor, pues lo voy a hacer, a leer para ti. Bueno, comenzamos. Tu primer mensaje te dice, la lucha te hará próspero. Mira que aquí tenemos un león que se ve un poquito cansado, pero acá arriba vemos a un guerrero, ¿sí? Un guerrero que tiene este cuerno de la abundancia o de la prosperidad en su mano. Y esto nos dice que después de toda esta lucha en la cual parece que ya estuvieras a punto de rendirte, comienzas a ver los resultados de todo tu esfuerzo. Veo abundancia, veo prosperidad que se acerca en este 2022 para todos ustedes, que después de un fuerte 2021 en el cual al parecer sus energías se vieron algo mermadas, se vieron agotadas, es como que en los próximos días recibes una recarga para correr esas últimas millas que te hacen falta para ganar algo. Tu segundo mensaje te dice cuida tu equilibrio mental y mira que aunque has dado tanto esfuerzo y viene esa victoria, pues también tienes que cuidar tu salud. Veo que algunos están trabajando en exceso y que es momento de equilibrar el descanso con el trabajo para que toda esta situación no se vuelva como una especie de carga, como una especie de obligación, sino que más bien se convierta en una situación bonita en la cual ustedes puedan disfrutar de esta victoria. Y si tú crees que esta victoria luego de todo este esfuerzo llega, escribe gracias universo en los comentarios, porque siempre que somos agradecidos, el universo es como que nos envía más, nos bendice más, es una cosa súper extraña. Esclarecerás el enigma. Mira que yo veo que esta victoria tú la esperabas para un tiempo antes, pero el universo te va a hacer entender el por qué las cosas tienen que pasar ahora, por qué no fueron antes, por qué no van a ser después. Te va a hacer entender por qué este es el momento perfecto para poder salir avante de toda esta situación. Así que no te me preocupes porque la verdad yo veo que no solamente llega la victoria, sino con ella el entendimiento del por qué los tiempos del universo siempre son perfectos. El cielo te va el poder de sanar. Veo que para algunos de ustedes este triunfo o esta victoria viene respecto a una enfermedad.
También puede ser una enfermedad que no estén viviendo ustedes, sino más bien alguien muy cercano, como por ejemplo sus padres, sus abuelos, sus tíos o un hijo. Y declaro mi palabra de bendición, mi palabra de protección sobre toda tu familia. Así que decrétalo y agradece. Te invito también a suscribirte para que siempre estés al tanto de nuestros envíos, de nuestras oraciones, de nuestros mensajes diarios y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Finalmente, el custodio de las ciudades te dice: estás recibiendo protección y cuidado, estás protegido por los arcángeles, hay una protección de tu aura muy positiva. Miren que todo esto me resuena mucha protección realmente para todos ustedes, amigos de Escorpio. No importa ya cómo haya estado ese 2021, este 2022 siento que nadie va a poder arrebatarte las bendiciones que el universo tiene para ti. Eres un ser maravilloso, eres una persona hermosa y yo creo que por fin es tiempo de que lleguen las cosas bonitas a tu vida, porque siempre estás allí siendo bondadoso, siendo honesto y mereces que las cosas positivas comiencen a pasar en tu vida. A veces esas cosas positivas implican que cierta gente que no nos hace bien salga del camino y no entendemos en el momento las cosas o el por qué nos sucede, pero con los días pues vamos comprendiendo el por qué. Bueno, pasamos ahora a la respuesta a la pregunta en cuestión. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, veamos qué iniciales hay importantes para estos días en el plano amoroso. Tenemos la letra M o W, la letra N, la letra O, la letra J y la letra G. Recuerden que estas pueden ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como esta persona especial les dice a ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Si tienes esa persona especial, te invito a que en este momento digas su nombre completo en tu mente. Esto es lo que quiere decir respecto a lo que siente, bueno, esto está fuerte, a lo que piensa, a lo que quiere y qué nos espera, o sea, qué se espera de ti en esta situación. Veo que algunos de ustedes están saliendo con Capricornios, con Cáncer, con Libras, con Géminis, ¿ok? Quizá con algún Leo por allí. Los sentimientos de esta persona. Veo a alguien que sembró desconfianza en ti, ¿sí? Tenemos el consultante, que es el mismo mago en otros tarots. Al estar invertido nos habla de esto. Hay desconfianza. Esta persona percibe que tú ya no le crees. Percibe que tú ya no estás tan seguro cuando te dice algo. Veo a través de este 3 que hubo alguna especie de engaño, de mentira de su parte. Esta carta me refuerza lo que este arcano mayor me está diciendo y es precisamente eso. Aquí hay desconfianza. Esta persona te falló, ¿sabes? Esta persona no correspondió a la lealtad y ahora entiendo por qué ese 2021 fue tan duro para ti. Veo que te sentiste traicionado, que realmente fue de esta manera y que esta persona no ha sabido corresponder realmente a los buenos sentimientos que tú has dado. Ahora esto le está pasando factura, porque este as me habla acerca de justicia, ¿sí? Esto es casi como ese arcano mayor de justicia.
y me dice que las cosas se empiezan a equilibrar a tu favor. Veo que fuiste una persona que sacrificó mucho, me dice la picota invertida, alguien que era capaz de equilibrar la balanza a favor de la otra persona, de quitarte el pan de la boca, de siempre darle la razón al otro con tal de que estuviera bien, sin importar que esto menoscabara, digamos, como tu integridad. Veo que esta persona definitivamente no supo aprovechar todo lo que tú entregaste, todo lo que tú diste, todo lo que tú hiciste. Veo que esta persona pues ahora está empezando a ver cuál es la magnitud de todo lo que ha hecho. Entonces, eso es como el contexto. Yo a ti te veo más como en un cambio de relaciones, conociendo más gente. Siento que te estás empoderando, me dice esta carta de la Reina de Oros, que estás ampliando tu círculo social y que esta persona es perfectamente consciente de esto, que tú ya no eres la misma persona de antes y que este año actúas con mucha determinación, me dice este 7 de copas. Esta persona ve todo este cambio de actitud en ti básicamente como un obstáculo para poder recuperar tu confianza. Pero bueno, si tuvo su oportunidad, ¿por qué no la supo aprovechar a tiempo? Si tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien contigo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué tuvo que esperar a que salieras algo lastimado de toda esta situación y que ahora comenzaras a ver las cosas desde otra perspectiva? Bueno, agradece quizá esa gota que colmó el vaso, esa gota que rebosó la copa, porque esto te ha llevado a darte cuenta de que tienes que actuar como esta reina, con inteligencia, con dignidad, con posición, con respeto hacia ti mismo y que nunca puedes permitir de nuevo que alguien pisotee todo lo que tú eres, ¿sí? Me encanta este 7 porque me dice que estás con tanta determinación de demostrarle a esta persona que tú realmente con o sin él o con o sin ella vas a salir adelante. Y yo aquí no te veo mirando hacia atrás. Yo veo que el karma le ha alcanzado, que es consciente de su traición, lógicamente, porque ni que tuviera amnesia, y que esto definitivamente pues representa un triunfo para ti como persona, ¿sí? Veamos qué nos quiere clarificar nuestro tarot egipcio. Vemos la carta del amor y el deseo. Yo siento que se acerca una nueva conexión, un nuevo vínculo para ti. Esta persona sabía que esto podía pasar. Sabía que si te descuidaba, alguien más podría llegar a tu puerta. Y me gusta porque veo que esa persona no solamente se fija en tu aspecto físico, en el plano sexual y en el deseo, sino que ante todo coloca al amor, ¿sí? Entonces veo que con esta persona podrías llegar muy, muy lejos. Tenemos la carta del labrador, una carta de karma y dharma, y veo que eso es precisamente lo que está sucediendo, lo que va a empezar a suceder, que el universo le dará a cada quien lo que se merece. Para cada uno, lógicamente, es una etapa de aprendizaje, pero bueno, tómalo como una época de crecimiento. A veces aprendemos desde el amor y otras desde el dolor, pero siempre aprendemos. Mil gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden cumplir todos los requisitos para participar en el sorteo de 2 lecturas, una el día 15 y otra el último día de cada mes, y estar en mis en vivo. Todos los requisitos los deben cumplir y son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarme un comentario con una flor y compartir este video. Si los cumples todos puedes participar, si no, no. Bendiciones y te quiero mucho.